Pues excelente noche a todos, hermanos. Vamos a empezar a meditar este tema que hemos estado estudiando con respecto a la iglesia verdadera. Un tema que es bastante amplio, que es bastante relevante para nosotros, hermanos. Conocer cuál es el modelo que la iglesia, de la iglesia que Dios ha establecido, el plan. Veíamos en clases pasadas que la iglesia es el propósito eterno de Dios, el plan que Dios tenía para la humanidad, al cual el ser humano, hombre o mujer, se tiene que ajustar de acuerdo al propósito divino. El ser humano no puede cambiar, no puede modificar, no puede quitarle, no puede ponerle al plan divino. Tiene que ajustarse al propósito de Dios y tiene que aceptarlo tal y como es. Esa es la parte que le corresponde al ser humano. Nosotros no podemos quitarle, no podemos ponerle, no podemos cambiarle. Tenemos que aceptar lo que Dios nos dice y tenemos que obedecerle para poder cumplir su bendita voluntad. En ese contexto, hermanos, en las clases pasadas hemos estado estudiando un poquito. Vamos a ir de lleno con el tema. Decíamos que entre todas las opciones, entre todos los grupos religiosos que existen actualmente, bueno, ¿y cuál es el modelo de Dios para la iglesia? Si en la actualidad vemos muchos grupos grupos religiosos, y pues todos hablan de la Biblia, todos hablan de Jesucristo, todos hablan de Dios, todos cantan himnos. Entre todas esas opciones que hay actualmente, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el propósito que Dios ha establecido? ¿Cuál es el modelo original que Dios ha establecido para la iglesia? En clases pasadas vamos a hacer un breve repaso, hermanos, muy breve, porque pues el tiempo apremia, pero un poco de lo que vimos la clase pasada. Empezamos a ver algunos principios fundamentales de lo que es el modelo de Dios para la iglesia, y no cualquier iglesia, para la iglesia verdadera. Decíamos que la iglesia en su propósito original, en el plan original de Dios, pertenece y está bajo la autoridad absoluta de Jesucristo. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. Decíamos que Dios es un Dios de orden. Dios ha puesto orden, es un Dios de orden. El orden mana de Él, es parte de su naturaleza. Y el orden que Dios ha puesto para la iglesia verdadera, es que Jesucristo, no el pastor, no el siervo de tal, no el vicario de Cristo, no, Jesucristo es el único y supremo soberano, es decir, el gobernante, el dirigente de la iglesia. La iglesia tiene que respetar, tiene que someterse a la cabeza que es Cristo, y no debe hacer nada sin la autoridad de Jesucristo. Ese es el orden que Dios ha puesto para la iglesia. Y veíamos algunos textos que afirmaban lo que nosotros estamos comentando, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 23, y Colosenses capítulo 1, versículo 18, donde de manera explícita dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia, para que no quede lugar a dudas. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Jesucristo es el único y supremo soberano de la iglesia. Entonces, también veíamos otro punto importante, dice, que es el cuerpo, dice, al cual se añaden aquellos que han de ser salvos y cuyos miembros, cuyos integrantes tienen sus nombres inscritos en el cielo. Y eso veíamos la definición propia de la palabra original, eclesía. A veces decimos, pues es que vamos al local y decimos, vamos a tal lugar, vamos a la iglesia, pero la iglesia no es el local, no es el lugar, es la asamblea, la congregación, la reunión de los miembros, de los santos. Cuando la iglesia, la eclesía está reunida, se refiere a la reunión, a la congregación de los santos. Y veíamos algunos textos donde dice que cada día aquellos que escucharon la palabra a través de Pedro en el día de Pentecostés y que posteriormente escucharon el mensaje a través de los apóstoles, dice que el Señor añadía ¿a dónde? A la iglesia, al cuerpo de miembros, a la asamblea, a aquellos que habían de ser salvos. Y Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23 dice, ustedes por el contrario, hablándole a los primeros cristianos, dice, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén la celestial y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios y a la comunidad, dice, de los primeros hijos de Dios
inscritos en el cielo. Otro punto fundamental que veíamos, hermanos, la clase pasada, es que la iglesia es una comunidad, es un colectivo que no sigue ningún otro evangelio, exceptuando el evangelio puro que dieron los apóstoles inspirados, que a su vez a ellos se los dio el Señor Jesucristo. Decíamos ahí, veíamos algunos textos, Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 8, dice el apóstol Pablo, aclarando, dice, no es que hay otro evangelio, solamente hay uno. Pero hay algunos, dice, que los perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y si aún nosotros, dice, aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, dice, les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, el tal quede bajo maldición. Porque al evangelio, hermanos, nosotros no podemos quitarle. Al evangelio no podemos ponerle. Al evangelio no podemos cambiar lo que decíamos, hermanos. Al plan y al propósito divino de Dios, nosotros no podemos modificarlo a nuestro gusto o a nuestra conveniencia. Tenemos que aceptarlo tal y como es. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos, dice. Algunos, puede ser gente que externa a la iglesia, o puede ser gente que es parte también de la iglesia. Gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo y quiere perturbar a los hermanos, dice. Y no es que haya otro, dice, y ahí veíamos algunos ejemplos de enseñanzas que no van acorde a la palabra de Dios, hermanos, y con las cuales tenemos que tener cuidado. Entonces, otra vez es un colectivo, es una comunidad que no sigue ningún otro evangelio, excepto el evangelio puro que dieron los apóstoles inspirados y que a su vez recibieron ellos del Señor Jesucristo. Y otro punto importante que veíamos era que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, donde se encuentran aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Una columna, hermanos, es un soporte, sirve para sostener el peso de una estructura. Eso lo veíamos la clase pasada. La iglesia, hermanos, sostiene la obra de Dios. La obra de Dios crece a través de la iglesia. Ahí veíamos algunos ejemplos. Dice que la iglesia, dice, en todas las regiones, dice, donde llegaba la iglesia, dice, crecía no solamente en espíritu, también crecía en número. Y también ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19, 20, dice que antes éramos extranjeros, pero ahora dice, ustedes ya no son extranjeros, dice, ya no están fuera de la tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo, dice, los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes, hablando de la iglesia, son como un edificio levantado, dice, sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas y Jesucristo mismo, el cual es la piedra principal. También veíamos, hermanos, que decíamos la iglesia es columna, ya vimos, sostiene la obra de Dios, pero también es baluarte. Y veíamos que es un baluarte, es un bastión, es una fortificación. En el contexto histórico era una fortificación que en la antigüedad se usaba para defender un sitio. La iglesia, hermanos, tiene el deber de defender la verdad de Dios, porque lo que la iglesia verdadera, valga la redundancia, la iglesia verdadera debe predicar es la verdad de Dios. Ahorita vamos a estudiar, vamos a ampliar un poquito más esta idea, pero la iglesia verdadera debe obedecer y debe defender la verdad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 2 y 5, dice, hemos rechazado, dice Pablo, proceder escondidas, como si sintiéramos vergüenza. Y fíjese cómo dice Pablo, y no actuamos con astucia, ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, dice, decimos solamente la verdad, porque la verdad fue dada por Jesucristo, y a su vez los apóstoles dieron la verdad a los primeros discípulos, y a su vez la iglesia tiene que dar la verdad a aquellos que quieran escucharla. Y de esta manera, dice, nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y esto es bien importante porque a veces, hermanos, tristemente, aquellos falsos maestros no entienden esto. Su mente, su entendimiento está cerrado, hermanos. Ya no son guiados por el Espíritu de Dios. Y en lugar de predicar el Evangelio de Jesucristo, se predican a ellos mismos. Es que mi palabra es infalible. Es que yo declaro, es que yo decreto, es que yo digo esto. No. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor.
Nosotros simplemente somos servidores de ustedes por amor a Jesús. Bien, hermanos, entonces habiendo recordado un poquito todo esto, que les digo, no vamos, ya lo vimos la clase pasada, ahora sí, vámonos de lleno al tema. Pero antes de empezar de lleno, vamos a dirigirnos a nuestro Dios para que todo lo que hagamos en esta noche sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y sea para honra y gloria de su nombre. Así como estamos, inclinemos el rostro, hermanos, y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, amantísimo Señor, Dios bendito, Señor del cielo y de la tierra, Señor y Dios todopoderoso, por medio de esta oración nos dirigimos hacia ti, Padre Santo, primeramente agradeciéndote, Señor, por toda la bondad, por todo el amor, por toda la misericordia que tú muestras para con cada uno de nosotros en todo momento. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que nos llena de bendición, Señor, que nos cuide y nos protege y siempre, Señor, está pendiente de nosotros. Y en estos momentos en que hemos de meditar, Señor bendito, en tu santa y bendita palabra, te suplicamos que todo lo que hagamos, que todo lo que compartamos, que todo lo que estudiemos en esta noche, primeramente sea para la honra y gloria de tu bendito nombre. Para que podamos entender tu santa y bendita voluntad, Señor, y ser guiados, ser animados, ser alimentados por tu santa y bendita palabra. Momento útil, Señor, para honra y gloria de tu bendito nombre, para edificación de tu iglesia. Tú me des palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, para que todo esto que estudiemos quede en nuestra mente, quede en nuestro corazón y lo podamos poner por obra, bendito Dios. Señor, si hay hermanos en camino a esta reunión, Señor, tú permitas que se puedan conectar. Y aquellos que por alguna razón no lo van a poder hacer, Señor, bendícelos también para que en el futuro también se puedan conectar junto con nosotros. De igual manera te pedimos por nuestros hermanos que por estos medios o medios presenciales también están estudiando tu bendita palabra para que tú, Señor, seas con ellos. Bendito Dios, si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, no lo tomes en cuenta. Perdónanos, Señor bendito, y ayúdanos cada día a ser mejores. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Dios y Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, habiendo hecho un pequeño repaso, seguimos estudiando este punto. Decíamos que la iglesia, hermanos, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, donde se encuentran los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ya vimos a qué se refiere cuando dice columna. La iglesia sostiene la obra de Dios. Es baluarte de la verdad porque defiende la verdad de Dios. Pero algo importantísimo, hermanos, que debemos tener en mente siempre, es que es la casa espiritual de Dios. Dios habita, Dios vive en la iglesia, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Habla el apóstol Pablo y le pregunta a la iglesia, le dice, ¿no sabéis que ustedes, hablando de la iglesia, los primeros cristianos, ustedes, nosotros, somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en todos nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar donde Dios habita, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, la casa de Dios, el cual somos nosotros, dice Pablo, santo es. Dios, hermanos, habita en la iglesia, pero Dios es un Dios santo, hermanos. Pedro lo recuerda cuando recuerda las palabras del Antiguo Testamento, cuando dice, sed santo porque yo soy santo. Y otro texto ahí en Hebreos dice que Dios es un Dios celoso, nos anhela celosamente, no nos quiere compartir con nadie más. Dios es un Dios santo y no tolera el pecado, hermanos. Entonces el lugar donde Él habita, que es en nosotros, para que Él pueda habitar, ese lugar también tiene que estar limpio, tiene que estar libre de toda inmundicia, tiene que ser un lugar santo. Por esa razón, Pablo pregunta, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye este templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, dice, santo es.
Y en el contexto en lo que en lo que lo está diciendo Pablo es que la iglesia en Corinto era una iglesia desordenada. Habían casos de inmundicia, casos de fornicación graves, hermanos. Entonces, Dios no podía habitar en aquellas personas cuyas vidas eran vidas desordenadas. Ya vimos que Dios es un Dios de orden. No podía habitar en las vidas de las personas que tenían vidas inmundas. Ya vimos que Dios es un Dios santo. Entonces, nosotros, hermanos, que somos la iglesia, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo llevamos nuestra vida? Si queremos que Dios viva en nosotros, Dios nos guíe, Dios nos dirija y Dios tengamos la protección completa de Dios, nuestras vidas tienen que ser vidas santas. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice, ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Fíjese cómo dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Se pagó un precio altísimo por la iglesia, hermanos. ¿Cuál fue ese precio? La sangre del Señor Jesucristo. Habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, tenemos ese lugar donde vive Dios, esa casa espiritual. Debemos tratar de mantenerla lo más limpia, lo más ordenada posible, para que Dios more en ella, para que Dios more en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, este punto es importante, hermanos. La iglesia es casa de Dios. Es donde Dios habita, es columna y baluarte de la verdad, donde se encuentran los que han sido santificados en Cristo Jesús. Bien. Pasamos a otro punto importantísimo, hermanos. La iglesia, hermanos, es la comunidad, es el colectivo de Dios encargado de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y anunciar las virtudes del evangelio, cumpliendo así la tarea que nos ha sido encomendada. ¿Cuál es esa tarea? La gran comisión, que se menciona en el Evangelio según San Mateo, que se menciona en el Evangelio según San Marcos, y por todo el mundo, dice, predicar el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, y el que no será condenado. La iglesia, hermanos, tiene su misión fundamental, la misión principal de la iglesia, hermanos, es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a aquellos que quieran escuchar, a aquellos que sean sensibles a la palabra de Dios, esperando que a través de escuchar y obedecer este evangelio puedan venir a los pies de Jesucristo para la salvación de sus almas. Esa es la misión principal de la iglesia. Por algo decíamos en los puntos anteriores que la iglesia sostiene la obra de Dios. Bueno, ¿y cuál es la obra de Dios? Dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo. Pero también decíamos, la iglesia sostiene la obra de Dios, pero también defiende la verdad de Dios. Otra vez, la iglesia sostiene la obra de Dios, pero también defiende la verdad de Dios. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo compaginamos esto? Bueno, vamos a hacer una dinámica para que podamos entender bien. Le voy a pedir ayuda a alguien. Voy a ver quién está conectado, hermanos. Y vamos a pedirle ayuda a alguien para la dinámica que vamos a hacer. Ok, ahí veo a nuestra hermana Yatsiri. Sí, hermano. Yatsiri, te voy a mostrar una imagen. Tú dime qué es esa imagen. A ver, ahí va. Es un vaso de agua. Okay, es un vaso de agua, correcto. La pregunta aquí, Yatsiri, es si a este vaso de agua echamos azúcar, le echamos leche, le echamos chocomil, ¿seguirá siendo agua o no? Déjame plantear la pregunta para que sea más entendible. ¿Sigue siendo agua pura o no? No. ¿Por qué? Porque tiene leche. Porque Es algo lactoso. Le agregamos más cosas, ¿verdad? Le diluimos otras sustancias. Lo mezclamos con otros elementos, ¿es así o no?
Sí, Ok, así que agua pura ya no es, porque ya le agregamos otras cosas, ya lo diluimos, ya lo mezclamos. Agua pura ya no es. El de la izquierda es agua pura, pero el de la derecha es agua, cosas. sí. ¿Correcto? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Quiero que me digas qué significa esta frase, por favor. Dice, no me rendiré. Y significa, no, ¿cómo le explicaría? A seguir alcanzando nuestras metas sin importar lo que tengamos atrás. Exacto, que no nos vamos a chicopalabra, ¿verdad? Que vamos a seguir adelante, que vamos a dar lo mejor de nosotros. Eso quiere decir, ¿es así o no? Así es. Ok, y esta segunda frase, ¿qué quiere decir, Yacir? Es cuando una persona ya no aguanta lo que le pasa y dice hasta ahí, que ya no quiere más. Ok, ¿las dos frases son iguales, sí o no? No, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Yatsiri? en que una quiere alcanzar sus objetivos y la otra no. Son parecidas, ¿verdad? Pero en la segunda tiene una coma, ¿es así o no? Tiene una coma. Y con esa coma se cambia todo el significado, ¿es así o no? Sí. Pero son parecidas, ¿no? Ajá. Ok, muchas gracias, Yatsiri. No hay de qué. ¿Qué quiero que entendamos con esto, hermanos? En el caso del vaso de agua y el chocomilk, hermanos. El agua pura, y agua con otras cosas. Agua mezclada, agua diluida, con otras cosas ya no se vuelve agua, se vuelve pues chocomilk. Y en el caso de las frases, una pequeña coma, hermanos, en la frase, viene a cambiar todo el significado. Mientras que la primera, de manera vehemente, dice, no me voy a rendir, no voy a tirar la toalla. La segunda es todo lo contrario. No, ya saben que ya me rindo, ya basta, ¿no? Solo con agregarle una comita, hermanos. Entonces, si nosotros relacionamos esto con el evangelio, decíamos que la misión primordial y principal de la iglesia es dar a conocer el evangelio. ¿Es así o no, hermanos? Esa es la misión principal de la iglesia, dar a conocer el evangelio. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿y qué evangelio debe anunciar la iglesia? ¿Qué evangelio debe predicar la iglesia? ¿Qué evangelio debe dar a conocer la iglesia? ¿Este evangelio, hermanos? O tal vez estos evangelios, hermanos. Para los que dicen, es que es lo mismo, hermano. Hablan de Dios, hablan de Jesucristo, del amor, la fe, la salvación, pero ¿será el verdadero evangelio, hermanos? ¿No, verdad? El verdadero evangelio, hermanos, bueno, antes de que veamos esto, vamos a leer un texto. Fíjense lo que dice Pablo en 2 de Corintios. Dice, temo que así, dice, como la serpiente engañó con su astucia a Eva, le está hablando a la iglesia, hermanos. También ustedes, dice, se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. ¿Y por qué está diciendo esto Pablo? Dice, porque ustedes, hablando de la iglesia, soportan con gusto a cualquiera, dice, que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado. Y aceptan de buena gana, dice, un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Cuidado, hermanos. Sí, la misión de la iglesia, la tarea principal de la iglesia es predicar el evangelio. ¿Pero qué evangelio? El evangelio puro del Señor Jesucristo. Sin agregarle, sin quitarle, sin ponerle. El evangelio verdadero, el evangelio puro, ¿verdad? No diluido, no mezclado, no modificado, no maquillado. Quitándole lo que no me gusta y poniéndole lo que sí me gusta. No, hermanos. El evangelio puro que se encuentra en la palabra
de nuestro Dios, sin quitarle y sin ponerle, tal y como está expresado en la palabra de nuestro Dios, el evangelio puro que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles y que sus apóstoles dieron a los primeros cristianos. Que pues no es ninguno de estos, hermanos. Y espero que si hay alguien que se ofenda con esto, pero no es ninguno de estos. El evangelio puro está en la palabra de nuestro Dios. Entonces, en ese contexto, hermanos, es importante que la iglesia cumpla su labor. Decíamos que la iglesia es, hermanos, sostiene la obra de Dios, pero también defiende la verdad de Dios. Es columna y baluarte de la verdad. Colosenses capítulo 1, versículo del 4 a 6, de la versión Dios habla hoy, dice, pues hemos recibido noticias, dice, de su fe en Cristo Jesús, y del amor que tienen a todo el pueblo santo. Animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto, dice, ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad. Dice, ¿dónde está la verdad, hermanos? ¿Qué es la verdad? Decía aquel hombre. La verdad, hermanos, está contenida en el evangelio, en la palabra santa de nuestro Dios. De esto ya oyeron hablar, dice, al escuchar el mensaje de la verdad contenida en el evangelio que llegó a ustedes. ¿Pero qué evangelio llegó a los primeros cristianos? El evangelio puro. El evangelio no diluido, el evangelio no mezclado. El evangelio tal y como Jesucristo lo dio. El mensaje de la verdad contenido en el evangelio que llegó a ustedes, este mensaje, dice, el mensaje verdadero, dice, está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo. Esa debe ser la misión de la iglesia, hermanos. Dar a conocer la verdad de Dios contenida en el evangelio. Darla a conocer a todo aquel que quiere escuchar. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y aceptaron, fíjese cómo dice, y aceptaron su verdad. Entonces, una de las labores primordiales de la iglesia, hermanos, es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, es anunciar las virtudes del evangelio, pero ¿de qué evangelio? El evangelio verdadero. La iglesia que da a conocer el verdadero evangelio, valga la redundancia, es una iglesia verdadera, hermanos. Bien, hermanos, continuamos, porque el tiempo se nos está yendo. Otro punto importante. La iglesia, hermanos, es la colectividad local a la que se conoce únicamente como cristianos. No siervos, no testigos, no acólitos, no esto, no lo otro, cristianos, y a los que la Biblia nombra, porque también la Biblia les da un nombre, como hijos de Dios. La palabra cristiano, hermanos, si nos vamos al contexto histórico, es una palabra griega, literalmente es cristianos, y deriva de Cristos. ¿Qué es Cristos? La traducción literal es Cristo, que significa el Mesías o el ungido. Entonces, cristianos deriva de Cristo. ¿Qué es entonces un cristiano, hermano? ¿O cómo se define un cristiano si nosotros queremos consultar el diccionario Vine? Dice que un cristiano es un seguidor de Cristo, un creyente en Cristo, un adorador de Cristo, un discípulo de Cristo. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, se congregaron ahí todo un año, ¿con quién? Con la iglesia, ¿quién es? Pablo y Bernabé, dice, y enseñaron a mucha gente. Y ojo, hermanos, ojo con esto, ya los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les nombró cristianos? Porque hay mucha gente que dice, pues es que yo soy cristiano. Pero esa gente nunca asiste a ninguna iglesia. Esa gente lleva una vida lejos de lo que Dios manda.
pero decimos que somos cristianos. Pero ¿a quiénes se les nombró cristianos, según el libro de los Hechos? A los discípulos. ¿Es así o no, hermanos? Ahí lo dice el texto. Y ahora la pregunta que nos tenemos que responder, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos a quienes se les nombró cristianos por primera vez en Antioquía? No tenemos que adivinar porque la Biblia nos da la respuesta. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, dice, el Señor Jesucristo, cuando da el mandato de la gran comisión, que ya vimos en el punto anterior, que la misión principal de la iglesia es dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Cuando Él da la gran comisión, fíjense cómo dice el Señor Jesucristo, dice, por tanto, vayan, dice, ¿y hagan qué? Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y a esos discípulos que ya se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado, lo que ha mandado Jesucristo. Y si ustedes y aquellos discípulos hacen esto, les aseguro que estaré con ustedes siempre, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quiénes son los discípulos, hermanos? Ahí lo vemos en la imagen de la derecha, aquellos que han aceptado, que han obedecido el plan de salvación, que han oído, que han creído, han arrepentido, han confesado sus pecados, se han lavado en las aguas del bautismo y perseveran en los mandamientos de Dios. Esos son los discípulos, ¿sí o no, hermanos? Porque decimos, soy cristiano, pero pues no me reúne en ningún lado. Mi vida la llevo como quiero, mi vida es un desorden. Oigan, pues entonces no eres cristiano verdadero. No eres un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo se somete al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, aquellos cristianos, aquellos seguidores, aquellos discípulos de Jesucristo, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí algunos textos, por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 28, dice Agripa, el rey al que le estaba hablando, dice un poco más, dice, y me convences de hacerme cristiano, de hacerme, ¿qué? Seguidor, discípulo de Jesucristo. Otro texto, primero de Pedro capítulo 4, versículo 16, pero si alguno sufre, dice, ¿por ser qué? Por ser cristiano, por ser discípulo, por ser seguidor de Jesucristo, dice que no se avergüence. Por el contrario, alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Un cristiano lleva el nombre de Cristo y va más allá, lleva la vida que Cristo llevaba. No solamente el nombre, sino lleva la vida de Cristo, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Lleva la vida de Cristo, imita a Cristo, trata de vivir como vivió Cristo, un verdadero cristiano. Otro texto, salúdense a otros, dice con un beso santo, todas las iglesias de Cristo. ¿Dónde se reúnen los cristianos? En la iglesia que pertenecía a Cristo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Entonces vamos viendo, hermanos, no testigos de algo, no siervos de algo, no acólitos de algo, cristianos, hermanos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Pero la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, va un paso más allá. Y nombra a aquellos que han creído, aquellos que han obedecido el evangelio, todavía les da un nombre aún más excelso, que aquí lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 2 al 13, dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, es decir, a los discípulos que han obedecido el plan de salvación, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A esos discípulos, hermanos, que obedecieron el evangelio, el verdadero evangelio, y a los que llamaban cristianos, la palabra todavía va más allá. Y dice que a ellos Dios no solamente los ve como seguidores, sino los ve como sus hijos.
¿Se imagina usted, hermano, hermana, amigo que nos acompaña, saber que Dios, el Todopoderoso, el Dios eterno, es su Padre? Que usted tiene comunión íntima y cercana a Dios. Qué gran bendición, hermanos. Pablo recuerda esta bendición, dice el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, dice, sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué gran bendición de parte de Dios, mis hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dios nos llama a sus hijos y nosotros podemos llamar Padre a Dios. Es una gran, gran bendición que es dada a aquellos que han obedecido y se han entregado a obedecer el Evangelio de Jesucristo. No solamente son llamados cristianos, son llamados también por la misma Escritura, hijos de Dios, hermanos. Bien, hermanos, otro punto importantísimo. Vamos avanzando porque el tiempo va corriendo. La iglesia, hermanos, de acuerdo al modelo bíblico, la iglesia verdadera, de acuerdo al modelo que Dios ha dado, es un grupo que es guiado por ancianos, por obispos, los cuales están autorizados por el Espíritu Santo. El modelo que Dios ha dado para la iglesia, hermanos, y eso es importante que muchas veces lo hemos escuchado en muchos estudios, a lo mejor ya lo sabemos, pero el modelo que Dios ha dado a la iglesia y que nosotros veíamos en las iglesias primitivas del primer siglo, es este, hermanos. Dios es la cabeza de todo, es el supremo creador, el supremo hacedor, pero Cristo es cabeza de la iglesia. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, y sobre el fundamento de los apóstoles se empezó a edificar la iglesia, hermanos. Los apóstoles, conforme fueron enseñando, fueron predicando, fueron dando a conocer el evangelio, fueron cumpliendo esa gran comisión, fueron estableciendo iglesias locales. Y en cada iglesia local, como no se podían multiplicar, pues solamente eran 12 apóstoles más Pablo, tenían que dejar a alguien a cargo. En este caso, ¿a quiénes? A los presbíteros, que traducido es ancianos, o episcopos, que traducido es obispos. Ellos, hermanos, tenían una autoridad delegada de parte de Dios, autorizada por Dios, y la traducción literal de la palabra obispo, que en el griego original es episcopos. ¿Cómo se traduce esta palabra? Literalmente significa en el griego original es supervisor, así se traduce literalmente. Supervisor, administrador. ¿Y cuál es la labor de un supervisor? ¿Cuál es la labor de un administrador? Vamos a preguntarle a un hermano que sepa cuál es la labor de un supervisor. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Adolfo. Hermano Adolfo, ¿cuál es la labor de un supervisor? ¿Cuál es la labor de un administrador, hermano? Precisamente eso, hermano, administrar los recursos de la mejor manera para obtener los resultados y los beneficios para el jefe, para el patrón, en este caso sería nuestro Dios. Gracias, hermano. En el modelo que Dios ha dado para la iglesia y del cual tenemos constancia en el libro de los Hechos, la organización de la iglesia era esta, hermanos. Los ancianos, también llamados obispos o llamados pastores, ahí vemos algunos textos, Hechos capítulo 20, versículo 17, dice, enviando pues, dice, desde Mileto a Éfeso hizo llamar, dice, a los ancianos de la iglesia, a los responsables, a los supervisores, a los administradores. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, le dice a los episcopos, a los obispos, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por episcopos, que traducido es obispos, que traducido es supervisores, administradores. Dice, mirad, dice, por ustedes, dice, y por todo el rebaño, en que el Espíritu os ha puesto por administradores, supervisores.
para apacentar, ¿a quién? A la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, en conclusión, hermanos, ¿cuál es la labor de un obispo? ¿Cuál es la labor de un anciano? Pues supervisar, ¿verdad? Administrar, vigilar, cuidar, alimentar, servir. ¿A quién? A la iglesia del Señor y al Dios Todopoderoso. La labor del obispo, de acuerdo al modelo de gobierno que Dios ha establecido para la iglesia, es que ellos tienen que vigilar al rebaño, tienen que alimentar al rebaño, tienen que cuidarlo. Por esa razón, hermanos, en el libro de los Hechos y posteriormente Pablo en sus escritos, recuerda cuál es la labor de estos administradores. Dice Hechos capítulo 14, versículo 23, para reforzar lo que estamos diciendo, el modelo bíblico dice, constituyeron ancianos, dice, en cada iglesia, conforme llegaban, iban predicando, se iba expandiendo la obra del Señor, constituían responsables, supervisores, administradores, que velaran por la iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ellos, dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien, que administran bien, que supervisan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, dice, aquellos que trabajan en predicar y enseñar. En aquellos que cumplen una doble labor, porque no solamente velan por la iglesia, sino que también hacen la labor de la iglesia, de ir a buscar almas entre los perdidos. Esa es una gran labor, hermanos. Una labor que a veces es muy pesada, una labor que a veces es ingrata, tristemente hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la iglesia muchas veces no cuida a sus ancianos, hermanos. No cuida a sus obispos. Ellos cuidan por la iglesia, pero ¿quién cuida por ellos, hermanos? Pues los cuida Dios, hermano. Pero la labor también de la iglesia, hermanos, es cuidar de los obispos también. Es una labor recíproca. Y la Biblia, hermanos, habla mucho de los requisitos que tienen que cumplir los episcopos. Dice es necesario, dice que el administrador, el supervisor, dice sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino todo lo contrario, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Podríamos decir pues que son personas muy especiales, pero realmente, hermanos, estas cualidades todo verdadero cristiano las debe de tener. Todo verdadero cristiano debe aspirar a tener estas cualidades. Sin embargo, los supervisores aún más, tienen que tener más desarrolladas estas cualidades, hermanos. Entonces, de acuerdo al modelo original y al propósito divino, hermanos, la iglesia verdadera tiene que buscar en algún punto, hermanos, dejar el modelo que Dios ha establecido. No podemos quedarnos siempre en la informalidad. No podemos quedarnos siempre, sí, llegar a un punto en que pues la iglesia sea madura y pueda cumplir con esto, hermanos. Toda iglesia, toda congregación local debe aspirar a esto. Pero si pasan 10, 20, 30, 40 años y seguimos con el mismo predicador, pues cuidado, hermanos. Cuidado con esto. ¿Qué pasa con las iglesias, hermanos, cuando aquel mismo predicador ha hecho su labor durante 30, 40 años? ¿Qué pasa cuando fallece el hermano que está a cargo? Pues se acaba la iglesia, ¿verdad, hermanos? Tristemente, es triste decirlo. ¿Y por qué? Porque nunca se aspiró a llegar o a cumplir el modelo que Dios ha establecido. Si Dios lo ha puesto es por algo, hermanos. Y tenemos que apegarnos a lo que Dios ha puesto. Bien, hermanos, ya vamos a terminar. Ya estamos en la recta final. Ya el tiempo se nos está yendo. Entonces, vamos a cerrar este tema, hermanos, el día de hoy, con el último punto. La iglesia, hermanos, es la comunidad, es el colectivo que se reúne el primer día de la semana para participar de la comunión, de la ofrenda, ser exhortado, ser alimentada por la palabra de Dios y adorar al Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. No sábado, no miércoles. Bueno, el miércoles nos reunimos para la clase bíblica, pero no es el día del Señor. No lunes, no martes.
el primer día de la semana. ¿A qué se refiere con el primer día de la semana? Y yo les pregunto, ¿será importante el primer día de la semana? Es pregunta abierta, hermanos. A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Será importante el primer día de la semana? Sí, ¿Qué creen ustedes, hermanos? Sí, dice. ¿Por qué? porque es el día que Dios instituyó para que cumpliéramos sus mandamientos. El día que Dios instituyó para que cumpliéramos sus mandamientos, dice Isaac. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Es el día del Señor. Es el día del Señor. Ajá. ¿Qué más? Yo les pregunto, hermanos, de acuerdo a los evangelios, en el contexto histórico, en el contexto cronológico de los evangelios, pregunta, es una pregunta que todos debemos saber. Cuando el Señor Jesucristo es apresado, es juzgado, posteriormente es muerto y sepultado, y al tercer día resucita. ¿Qué día resucitó el Señor, hermanos? ¿Alguien sabe? Primer día de la semana. El Señor resucitó, de acuerdo a los textos bíblicos, el primer día de la semana, hermanos. El primer día de la semana. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo resucitó, uno de los eventos extraordinarios, uno de los eventos medulares del Evangelio, hermanos, más importantes, al grado que Pablo dice que si no hay resurrección, dice, pues en vano es todo lo que creemos. De nada sirve creer entonces, porque Cristo no resucitó. Cristo, el Señor Jesucristo, resucitó el primer día de la semana. ¿Qué más pasó el primer día de la semana? Cuando el Señor resucita, se aparece a sus discípulos, están en un periodo de tiempo de aproximadamente 51 días con ellos, hasta que finalmente asciende a los cielos, lo cual vemos en el relato de Hechos 1, asciende a los cielos. Y cuando los discípulos, dice, estaban preparándose para el día de Pentecostés, pero antes de que se fuera el Señor, les había dicho, quédense aquí en Jerusalén, hasta que reciban poder de lo alto, les dice Hechos capítulo 1. ¿Y qué creen? La promesa que él hace, efectivamente llega a poder desde lo alto, llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, llega el poder a ellos, y ellos de manera vehemente, poderosa, inspirados por el Espíritu Santo, empiezan a predicar a toda esa gente que iba a Jerusalén a las fiestas. Fue en un día de Pentecostés, que casualmente el día de Pentecostés fue un primer día de la semana. Entonces, un primer día de la semana, en 33 después de Cristo, fíjense, llega poder desde lo alto, da inicio de manera formal la gran comisión, la tarea que el Señor Jesucristo había encomendado a los apóstoles de ir y predicar el evangelio, empezando desde Jerusalén hasta todo el mundo. Y aquellos que creen en ese día, que dice el texto, fueron aproximadamente 3,000 personas, fueron añadidos ¿a dónde, hermanos? Hechos capítulo 2, versículo 47. ¿Fueron añadidos a dónde? A la iglesia. A la iglesia, ¿no es así, hermanos? Amén. El día de Pentecostés, un primer día de la semana, llega el Espíritu Santo, llega el Consolador, inicia la gran comisión y se establece la iglesia del Señor, hermanos. Otra más, déjenme darles otra más. La Biblia registra que aquellos convertidos, aquellos primeros cristianos, ¿cuándo se reunían? ¿Se reunían sábado? ¿Se reunían miércoles? Estoy hablando en el contexto de la comunión, del partimiento del pan, de las ofrendas. ¿Cuándo se reunían? Ahí lo dice el texto, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Cuando Pablo da el mandamiento de la ofrenda, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen, entonces ofrendas. Entonces, con todo lo que hemos visto, hermanos, ¿será importante el primer día de la semana?
¿Sí o no, hermanos? Es muy importante, ¿verdad? Para nosotros, los hijos de Dios, para los cristianos, es muy importante el primer día de la semana. Otra traducción, la traducción al lenguaje actual, para que nos quede claro el primer día de la semana, dice el domingo, el primer día de la semana. El domingo, dice, nos reunimos en uno de los pisos altos de la casa para celebrar, ¿qué? La cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje el día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Por si no nos quedaba claro cuál es el primer día de la semana, aquí lo dice de manera explícita. Entonces, el primer día de la semana es importantísimo para el pueblo de Dios, hermanos. Porque el primer día de la semana, la iglesia acude, la asamblea, la reunión, la comunidad de los hijos de Dios, acude al llamado del Señor para adorar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Darle honra, darle gloria al Todopoderoso por ser quien es, el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, por medio de alabanzas, por medio de cánticos, fruto de labios, dice Hebreos. Se reúnen para escuchar, para ser exhortados, para ser animados por la palabra bendita de nuestro Dios, para ser alimentados por ella. Se reúnen para cumplir el mandamiento, porque es un mandamiento, hermanos, de hacer memoria del sacrificio, la muerte, la resurrección y la venida del Señor Jesucristo al participar de la Santa Cena. Se reúnen, ya lo vimos en el texto anterior, para hacer una colecta de acuerdo al mandato divino para suplir las necesidades de los santos en la iglesia. En conclusión, hermanos, el primer día de la semana es muy, muy importante, o era muy importante para los primeros cristianos, y por consiguiente debe ser muy, muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Es el día dedicado al Señor, hermanos. Llega el primer día de la semana, tenemos que estar presentes. Tenemos que estar preparados. Tenemos el resto de los días, hermanos, para prepararnos. Para que cuando llegue el primer día de la semana estemos listos para en cuerpo, en alma y en espíritu estar entregados en adoración a nuestro Dios, hermanos. Entonces, para concluir y para cerrar este tema, hermanos, vemos que la iglesia en su modelo original, en el plan, en el propósito que Dios ha dado, hermanos, tiene que cumplir estas características. Todas las características que hemos visto. Si usted no se acuerda de todos los puntos que ha visto, espero que los haya apuntado, hermanos, al final va a haber examen. No les digo cuándo, pero va a haber examen. Ahí nuestro hermano Alan, que va a las próximas clases, les va a preguntar. Pero si no apuntó, bueno, no importa, yo le voy a hacer llegar los materiales. Lo importante aquí es que usted tome su Biblia y verifique si todo lo que se ha dicho es así, si es cierto o no. Tome su Biblia, no me crea a mí, crea a la palabra de Dios, hermano. Verifique si esto es así. Entonces, la iglesia verdadera tiene que cumplir con estas cualidades. Y la iglesia, hermanos, esto tengámoslo en mente, la iglesia, es decir, nosotros, el colectivo de los hijos de Dios, es tan, pero tan especial para Jesucristo, hermanos, que la Biblia compara el amor de Jesucristo por la iglesia como el amor que siente un esposo por su esposa. El amor, el cuidado, cuando es un amor verdadero, en el cual dos almas se unen, forman un solo cuerpo, dice Pablo, hay esa comunión, hay ese cuidado, hay esa preocupación uno por otro. Así compara el apóstol Pablo el amor que tiene Jesucristo por la iglesia. Y con este texto terminamos, hermano. Le voy a pedir a nuestro hermano Adolfo que me ayude a leerlo y con esto concluimos la clase el día de hoy. Adelante, hermano. Hermano, Efesios capítulo 5, versículo 24 al 30, en la versión traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo.
Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, hermanas, en esta noche les recordamos que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos la iglesia, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Y estimado amiga que nos acompaña en esta noche, estimado visitante, usted también puede ser parte de la iglesia si usted se apega al plan de salvación y al evangelio y obedece el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo para que pueda ser parte del pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Con esto cerramos este tema el día de hoy. Las próximas clases estarán damos lugar a las aportaciones o los comentarios si quieren adicionar algo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adelante con